En este video continuaremos con el estudio de las técnicas de conteo y hablaré a continuación de las variaciones simples y las variaciones con repetición. Empezaré con las variaciones simples. Esta técnica de conteo se representa con la letra VNR. A continuación explicaré qué representa cada una de estas y pues la V está asociada a la inicial de la palabra variación. Entonces, para explicar las características que tienen las variaciones simples, voy a hacerlo a partir del enunciado de un problema y con este problema voy a ir relacionando o explicar cada una de las condiciones o características que cumplen las variaciones simples. El enunciado del problema dice: en una competencia de atletismo participan 4 personas, A, B, C y D. Si se premian los 2 primeros lugares, ¿de cuántas formas podría darse la premiación? Bueno, entonces el enunciado del problema se trata de una situación en la que hay una competencia, participan 4 atletas y nosotros lo que debemos hacer es buscar todas las posibilidades en las que puede darse la premiación en dicha competencia. Pero esta premiación cumple una condición y es que se va a premiar los 2 primeros lugares únicamente y recordemos que los participantes son 4, la persona A, la persona B, la persona C y la persona D. Entonces hablemos de las características de las variaciones simples. La primera característica o la primera condición que se cumple en las variaciones simples es que hay n elementos con los que se van a organizar grupos de tamaño r. Aquí aparecen las dos letras que acompañan a la letra V. Recordemos que el símbolo es VNR y voy a continuación a explicarles qué representa cada una de ellas. Entonces dice que hay n elementos. N representa entonces los elementos que tengo para organizar unos grupos que van a quedar de tamaño R, es decir que R representa el tamaño de los grupos con los que voy a armar a partir de los n elementos. Entonces miremos en nuestro enunciado, tenemos que hay 4 personas, la persona A, B, C y D. Y con este grupo de personas, con estas 4 personas, yo voy a armar grupos de a 2 porque recordemos que en la competencia se van a premiar los 2 primeros lugares. Entonces esto quiere decir que nuestra n en este ejercicio sería igual a 4. ¿Por qué? Porque yo tengo 4 elementos. A partir de esos 4 elementos voy a armar grupos de tamaño 2, que sería el valor de R. ¿Por qué razón de tamaño 2? Porque en el problema nos indican que se van a premiar los 2 primeros lugares, entonces esa es como la definición de cada una de estas letras. N representa los elementos con los que se van a organizar los grupos y R representa el tamaño del que voy a organizar los grupos con los elementos de N. Ahora miremos la segunda condición y la segunda condición nos dice que los n elementos son distintos o diferentes entre sí. Efectivamente, esto podemos verificarlo a partir de revisar los elementos que componen a n y para este ejercicio tenemos que n está compuesto por los elementos A, B, C y D y que estos elementos representan las personas que están compitiendo. Como podemos evidenciar, los 4 elementos son distintos y quiere decir que se estaría cumpliendo nuestra condición 2. Por tanto, en las variaciones simples no puede pasar que hayan elementos repetidos en n. Todos los elementos de n deben ser diferentes. Pasamos ahora a la condición número 3. En la condición número 3 dice, en los grupos de tamaño R, el orden es importante y aparece aquí la palabra ordenamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que como el orden importa, estas secuencias que nosotros vamos a escribir reciben el nombre también de ordenamientos. Entonces analicemos esta condición en nuestro problema. Efectivamente, como estamos hablando de una competencia y van a premiar al primer y segundo lugar, pues el orden en las competencias, el orden de llegada tiene importancia. ¿Por qué? Porque es diferente que el corredor o el atleta A llegue de primera y de segunda llegue B, a que sea B quien llegue de primera y de segundo llegue A. Entonces aquí con este ejemplo podemos darnos cuenta que el orden en este ejercicio, el orden es importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que estoy trabajando con las mismas 2 personas, se cuentan como 2 ordenamientos distintos, dado que
En este primer ordenamiento, quien aparece de primera o quien llega de primera a la meta es A y de segundo B, mientras que en el segundo ordenamiento el primer lugar lo ocupa B y el segundo lugar lo ocupa A. Bien, vamos ahora a mirar nuestra cuarta condición. La cuarta condición dice, en los grupos de tamaño R no se permite o no tiene sentido repetir. Entonces vamos a analizar qué pasa en nuestro problema con esta condición. Nuevamente hablemos de los grupos de tamaño R. Entonces hablo del primer y segundo lugar. Y como dice que no tiene sentido repetir o que no se permite, pues vamos a analizar qué pasaría si yo pensara, por ejemplo, que va a llegar en primer lugar D y en segundo lugar también D. Evidentemente, esto no tiene sentido en el contexto del problema porque no puede pasar que una persona ocupe los dos lugares, tanto el primero como el segundo lugar. Por tanto, para este enunciado no tiene sentido la repetición. Eso quiere decir que se está cumpliendo nuestra condición 4. Y finalmente la condición 5, que es que regularmente el tamaño de n es mayor que el tamaño de r, lo podemos verificar a partir de la característica 1, y es que ahí vemos que n vale 4 y que r vale 2, y obviamente ahí podemos deducir que el tamaño de n es mayor que el tamaño de r. Bueno, entonces de esta manera hemos verificado que este problema, el enunciado de este problema, cumple con las 5 condiciones o las 5 características de las variaciones simples y por tanto es un problema que puede resolverse haciendo uso de esta técnica de conteo. ¿Cómo se calculan las variaciones simples? Para calcular las variaciones simples se utiliza esta expresión. La variación simple de n elementos con los que voy a armar grupos de tamaño r es igual a n factorial dividido entre n menos r, cierro paréntesis, factorial. Observen que aquí aparece una operación matemática nueva y es la operación factorial. Esta operación tiene sentido en los contextos de técnicas de conteo porque de hecho la definición de factorial implica el permitir contar los posibles ordenamientos que pueden hacerse con n elementos. Entonces, ¿cómo se define o qué es el factorial de un número? El factorial de un número como operación matemática se define como la multiplicación de n multiplicado por todos los números enteros anteriores a n hasta llegar a 1. Entonces, esto quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo 4 factorial, 4 factorial sería equivalente a tomar el 4 y multiplicarlo por el inmediatamente anterior, que sería el 3. Luego lo multiplico por el siguiente número anterior, que sería el 2, hasta llegar a 1. Tendría entonces que 4 factorial es equivalente a la multiplicación de 4 por 3 por 2 y por 1, dando como resultado 24. Quiere decir que 4 factorial es equivalente a 24. Bueno, aclarada la definición de lo que implica la operación factorial, entonces ya nosotros sabemos o tenemos cómo resolver el ejercicio o nuestro problema haciendo uso de la expresión matemática que permite calcular las variaciones simples. Bueno, y después de verificar que nuestra situación problema cumple con todas las características de las variaciones simples y de explicar la fórmula para calcular dichas variaciones, vamos a resolver el problema aplicando la expresión matemática que permite su cálculo. Entonces, recordemos que nuestra situación consiste en una competencia de atletismo en la que participan 4 personas, A, B, C y D. Recordemos que estas 4 personas representan el valor de n, que es con qué voy a armar los grupos de tamaño r, y a continuación podemos leer en el enunciado que dice: si se premian los 2 primeros lugares, ¿de cuántas maneras podría darse la premiación? Entonces con n, con los 4 elementos, es decir, con A, B, C y D, voy a armar grupos de tamaño r, de tamaño 2. ¿Por qué de tamaño 2? Porque se van a premiar solo los 2 primeros lugares. Entonces, ya conociendo el valor de n y de r y sabiendo que se cumplen las otras condiciones, vamos a aplicar la fórmula de las variaciones simples. Entonces tendríamos la variación simple de 4 elementos con los que se arman grupos de A2 es igual a n factorial, es decir, 4 factorial
dividido entre, y voy a colocar aquí el paréntesis, 4 menos r, es decir, menos 2, cierro paréntesis, factorial. A continuación, en nuestro siguiente renglón, lo que vamos a hacer es a resolver el factorial, teniendo en cuenta que en este denominador primero vamos a hacer la resta que está indicada dentro del paréntesis, es decir, 4 menos 2, que sería 2, y que afectamos por el factorial que está enseguida del paréntesis. Entonces tendríamos en el denominador 2 factorial. Ahora sí vamos a resolver los factoriales, es decir, la variación de 4 elementos con los que formamos grupos de A2 sería igual a 4 por 3 por 2 por 1, y esto que debo dividirlo entre 2 factorial, es decir, entre 2 por 1. Aquí en este paso lo que voy a hacer es a cancelar términos semejantes y que están digamos, haciendo operaciones inversas, es decir, el 2 que está multiplicando con el 2 que está dividiendo y el 1 con el 1, quedando como resultado la multiplicación de los dos números que aparecen en el numerador, es decir, que la variación de 4 elementos con los que se forman grupos de A2 sería igual a 4 por 3, es decir, igual a 12. ¿Qué representa este 12? Este 12 quiere decir que en esa competencia en la que participan 4 atletas y en la que se van a premiar solo los 2 primeros lugares, pueden darse 12 formas de premiación. ¿Qué quiere decir? Entonces vamos a construir esas 12 formas, primer lugar y segundo lugar. Entonces puedo pensar en que primero llegue el competidor A, el atleta A, y después llegue B, en que primero llegue A y después llegue C, en que primero llegue A y luego llegue D. De esta manera ya escribimos todas las posibilidades en las que se tiene al competidor A llegando de primera. Ahora miremos con B llegando de primera, A llegando de segunda, B de primera, C de segunda, B de primera y D de segundo. Entonces aquí ya tenemos las tres posibilidades llegando B de primera. Escribamos ahora las posibilidades llegando C. Entonces C llega de primero, A llega de segundo, C de primero, B de segundo, C de primero y D de segundo. Entonces aquí están las posibilidades para C llegando de primero en primer lugar. Y por último nos faltan las posibilidades cuando el que llega de primero es D. Entonces tendríamos DA, la DB, es decir, que B llega de segundo, y D que llega de primero y C que llega de segundo. Entonces aquí ya tenemos todas las opciones de posibles llegadas de los competidores llegando de primero y luego moviendo el competidor que llega de segundo. Tenemos entonces tres posibilidades, más otras 3 serían 6, más otras 3 serían 9, más otras 3 serían 12. Tenemos entonces las mismas 12 posibilidades que obtuvimos al aplicar la fórmula de las variaciones simples. Recordemos, el orden es importante. Observen que se cuenta distinto AB y BA. ¿Por qué? Porque en este caso el que llega de primero es A y el que llega de segundo es B, mientras que en este el que llega de primero es B y el que llega de segundo es A. Y observen que aquí no aparece ninguna pareja en la que se repita el competidor, porque como les explicaba, no tiene sentido repetir elementos en los ordenamientos. Explicaré a continuación un segundo ejemplo de aplicación de las variaciones simples. Este ejemplo tiene el siguiente enunciado. Cuando vayas a abrir tu primera cuenta de ahorros, vas a necesitar pensar en una clave de 4 dígitos. El ejercicio dice: ¿cuántas claves puedes escribir si quieres que los 4 dígitos sean distintos? Entonces vamos a analizar este problema y lo primero que vamos a hacer es a verificar que se cumplen las condiciones de variaciones simples para poder aplicar entonces la expresión matemática que permite su cálculo. Bueno, miremos entonces la primera condición y dice que hay n elementos con los que se van a organizar grupos de tamaño r. Miremos entonces a cuánto equivale la n en este ejercicio. Como nos están diciendo que vamos a construir una clave de 4 dígitos diferentes porque no queremos que se repitan, queremos que los dígitos sean distintos, entonces hay que pensar en todos los dígitos que existen. ¿Cuántos dígitos tenemos entonces en nuestro sistema de numeración? Existen 10 dígitos, por eso recibe el nombre de decimal.
¿Cuáles son esos 10 dígitos? Recordemos, serían desde el 0, pasando por el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hasta llegar a 9. Ahí tenemos nuestros 10 dígitos. Entonces eso quiere decir que nuestra n en este ejercicio tiene un valor de 10, porque tenemos los 10 dígitos que hay en el sistema de numeración decimal. Ahora, ¿a cuánto equivale la R? Es decir, ¿de cuánto vamos a armar los grupos o de qué tamaño vamos a armar los grupos con los n elementos? Entonces, de acuerdo con el ejercicio, nos está diciendo que vamos a armar grupos de 4 porque vamos a construir una clave de 4 dígitos. Eso quiere decir que R vale 4. Bueno, ya tenemos nuestra primera condición, ahora miremos la segunda, dice si que los n elementos son diferentes entre sí. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a mirar si dentro de estos 10 dígitos todos son diferentes o hay alguno que tenga repetido. Entonces recordemos, van desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, como podemos evidenciar, están los 10 dígitos y ninguno de ellos es repetido, entonces todos son diferentes entre sí y recordemos que esta es una condición en las variaciones simples, no pueden haber elementos repetidos en n. Miremos ahora la tercera condición y es que en los grupos de tamaño R el orden es importante. Efectivamente, la condición de ser una clave implica que el orden debe ser el orden adecuado para la clave. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo conozco mis 4 dígitos, pero no conozco el orden en que los voy a digitar, pues desafortunadamente esa no sería la clave para esa tarjeta. Entonces, esto quiere decir que el orden es importante porque yo debo registrar el primer dígito que es, el segundo dígito que corresponde a esa casilla, el tercer dígito y el cuarto dígito, cada uno en el orden correspondiente. De lo contrario, la clave sería incorrecta si se registra en un orden diferente. Bien, ahora miremos nuestra cuarta condición y es que en los grupos de tamaño R no se permite o no tiene sentido repetir y esta condición podemos ver que se cumple en la condición de que los 4 dígitos van a ser diferentes, van a ser distintos. Entonces, como nuestros 4 dígitos van a ser distintos, yo no puedo pensar en la clave 1, 2, 2, 2 porque estaría repitiendo dígito y dejaría de cumplir la condición de que los 4 dígitos sean distintos. Esto no quiere decir que las claves no puedan tener dígitos repetidos, pero en este problema queremos que nuestra clave no tenga dígitos repetidos, sino que todos los dígitos sean diferentes. Y finalmente, la condición 5, que es que el tamaño de n es mayor que r y efectivamente sabemos que n vale 10 y que r vale 4 y ahí se cumple la condición de que n es mayor que r. Bueno, y como ya verificamos que nuestro problema cumple las 5 condiciones de las variaciones simples, vamos a resolver el problema aplicando la fórmula matemática que permite su cálculo. Tenemos entonces que n vale 10, que corresponde a los 10 dígitos del sistema de numeración decimal, y que r vale 4 porque vamos a construir una clave de 4 dígitos distintos. Entonces, aplicando la fórmula tendríamos que la variación simple de 10 elementos con los que se forman grupos de A4 es igual a 10 factorial dividido entre, abro paréntesis, n menos r, es decir, 10 menos 4, cierro paréntesis, factorial. A continuación, resolvemos la operación indicada en el paréntesis, es decir, la diferencia, y esto da como resultado 6, que afectamos por el factorial que está afuera, quedaría entonces 6 factorial. Por tanto, la variación de 10 elementos con los que se arman grupos de 4 sería igual a 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5 y aquí yo ya puedo colocar unos puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque cuando yo escriba el factorial del denominador voy a poder cancelar todos los elementos de ahí en adelante. Este factorial es igual a 6 por 5
por puntos suspensivos porque de ahí en adelante vamos a cancelar cada uno de esos elementos. Entonces cancelamos el 6 con el 6, el 5 con el 5 y todos los números que hay a la derecha. Por tanto, la variación simple de 10 elementos con los que se forman grupos de A4 sería igual a la multiplicación de 10 por 9 por 8 por 7, que es lo que quedó en el numerador, y esta operación da como resultado 5040. ¿Qué quiere decir este 5040? Que yo puedo tener 5040 posibles claves en las que se cumplen cuáles condiciones. Primero, que puedo usar cualquiera de los 10 dígitos, o sea, cualquier dígito entre 0 y 9. Segundo, que la clave va a tener 4 dígitos o 4 cifras. Y tercero, que esas 4 cifras son diferentes, es decir, que puedo pensar en 5040 posibles claves para mi tarjeta débito. ¿Cuáles serían algunos ejemplos para mis posibles claves? Entonces yo podría pensar en la clave 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4, 2. Observen que en este segundo ejemplo estoy utilizando los mismos 4 dígitos, pero estoy cambiando de orden el 3 y el 2. Eso hace que sea una clave diferente porque recordemos que en las claves es importante el orden en que se registren los dígitos. Podría escribir también la clave 7, 8, 9, 0, 7, 6, 5, 4, 7, 5, 4, 1, 1, 6, 8, 7, 0, 1, 4, 3 y bueno, todos los posibles números de 4 cifras que no repitan dígito y que pueda usar cualquiera de los 10 dígitos que existen en el sistema de numeración decimal. De esa manera tendría entonces 5040 posibles claves. Bueno, a continuación hablaré de las variaciones con repetición y empezaré por decirles que la forma de simbolizar las variaciones con repetición es VR n elementos con los que se van a organizar grupos de tamaño R. Para explicar las características que tienen las variaciones con repetición, voy a hacer uso de un ejemplo, pero aquí es importante decir que hay varias de ellas que coinciden con las condiciones que cumplen las variaciones simples. Entonces vamos a estar atentos en ver cuál es o cuál es la característica en la que las variaciones con repetición difieren de las variaciones simples. Bueno, nuestro enunciado dice: cuando se lanzan dos dados, como los que ven aquí en la imagen, uno de color rojo y otro de color azul, ¿cuántas parejas pueden formarse al caer? Bueno, entonces vamos a analizar qué características cumplen las variaciones con repetición y esto lo voy a hacer a partir del análisis de la situación problema planteada. ¿Cuál es la primera condición? Hay n elementos con los que se van a organizar grupos de tamaño R. Observemos que en esta condición se cumple o coincide con las variaciones simples y vamos a analizar a cuánto equivaldría nuestra n y a cuánto equivaldría la R. Entonces voy a devolverme un poco a la imagen y recordemos que en los dados uno tiene 6 caras, cada una de estas 6 caras está numerada con los dígitos del 1 al 6, entonces eso quiere decir que yo tengo 6 dígitos desde el 1 pasando por el 2, 3, 4, 5 hasta llegar al 6, tengo esos 6 dígitos con los que voy a armar mis posibles parejas o que pueden darse cuando yo lance los dos dados y estos caigan. Entonces eso quiere decir que n tiene un valor de 6. ¿Por qué n vale 6? Porque esos son los 6 dígitos que aparecen en las 6 caras de nuestro dado. Ahora, ¿cuánto vale R? R, recordemos, es de a cuánto se forman los grupos y en este caso es evidente que R vale 2. ¿Por qué R vale 2? Porque estamos lanzando dos dados y por tanto lo que voy a organizar son parejas. Por ejemplo, en la imagen podemos ver que se forma la pareja 6 azul y 5 en rojo. ¿De acuerdo? Entonces R valdría 2. ¿Cuál es la razón de que R valga 2? Que se están lanzando dos dados. Eso significa que si yo lanzara
pasar a 3 dados, la R valdría 3, pero la N seguiría valiendo 6 porque yo sigo teniendo los mismos 6 dígitos, las mismas 6 caras numerados con los dígitos del 1 al 6 para formar mis parejas o mis grupos de A3 porque voy a lanzar 3 dados, por ejemplo. Bueno, pero vamos a retomar nuestro ejemplo y en nuestro caso estamos lanzando únicamente 2 dados, por tanto, R vale 2 y N vale 6. ¿Por qué 6? Porque son los 6 dígitos de cada una de las caras de los dados. Ahora, la siguiente condición es que los n elementos son diferentes entre sí y efectivamente, recordemos, son las 6 caras que están numeradas con los dígitos del 1 al 6, cada uno de ellos diferente, por tanto se cumple nuestra condición 2, que los n elementos son diferentes entre sí. Ahora miremos la tercera condición. Dice, en los grupos de tamaño R, el orden es importante. ¿Por qué el orden es importante en los grupos de tamaño R? Porque resulta que los dados tienen color rojo y color azul. Entonces, yo puedo contar como una posibilidad la que está en la imagen, que caiga 5 en rojo y 6 en azul. Esa es una pareja posible, 5 en rojo y 6 en azul, pero la otra pareja posible sería que cayera 6 en rojo y 5 en azul. ¿Por qué? Porque están cayendo en color diferente el dado, por tanto estas dos parejas se contarían como dos ordenamientos diferentes, lo que pone en evidencia que el orden en este problema es importante. O sea que el orden condiciona que yo cuente cada una de estas parejas como un ordenamiento diferente respecto del otro. Ahora, miremos nuestra siguiente condición, que es la condición 4. Esa condición dice, en los grupos de tamaño R se permite, miren aquí, esta condición ya es diferente a la condición que cumplen las variaciones simples, y es que aquí en las variaciones con repetición, obviamente, como su nombre lo indica, se permite o tiene sentido repetir. ¿Por qué? Porque son variaciones con repetición, o sea que en estos ordenamientos sí se permite o sí tiene sentido la repetición. Miremos por qué. Voy a devolverme nuevamente en la imagen y, por ejemplo, sería posible que cuando yo lance estos dos dados, caiga en el dado rojo el 6 y en el dado azul también caiga el 6. Por tanto, yo podría tener un ordenamiento en los que se repitan los dos elementos. ¿Por qué? Porque puede caer el 6 en el dado rojo y también el 6 en el dado azul, al igual que puede caer el 1 en el rojo, el 1 en el azul, el 2 en el rojo, el 2 en el azul. Entonces, a partir del contexto del problema, se puede o tiene sentido la repetición. Quiere decir que también está cumpliéndose nuestra condición 4. Y finalmente, miren, aquí hay otra condición en la que las variaciones con repetición difieren de las variaciones simples, y es que el tamaño de n puede ser mayor, puede ser menor o puede ser igual al tamaño de R. En este caso vemos que n vale 6 y r vale 2 y se está cumpliendo que n es mayor, pero puede pasar o pueden haber problemas en los que n sea menor o en los que n sea igual al tamaño de r. Esa es otra condición en la que las variaciones con repetición difieren de las variaciones simples. ¿Cómo se calculan las variaciones con repetición? Para calcular las variaciones con repetición se utiliza la siguiente expresión: VR de n elementos con los que se van a formar grupos de tamaño R es igual a n, o sea, el valor de los elementos con los que vamos a armar los grupos, elevado a la R, es decir, el tamaño de cada uno de los grupos. Recordemos que en esta técnica de conteo, en los ordenamientos se permite la repetición, y esta fórmula de esta potencia lo que nos está permitiendo justamente es eso, y es contar las posibilidades permitiendo la repetición en los ordenamientos. Retomemos entonces nuestro ejercicio, que ya sabemos que cumple con las condiciones de variación con repetición y que por tanto puede resolverse con esta fórmula matemática. Entonces tenemos aquí nuestros dos dados,
1 y 2, estos dos dados definen el valor de R vale 2 porque voy a armar parejas con estos dos dados, y N, recordemos, representa el total de elementos con los que voy a armar los grupos de A2, que en este caso es 6. Aquí voy a hacer una aclaración y es que no son 12 elementos, porque recordemos que los N elementos deben ser diferentes entre sí y que yo aquí tengo 6 elementos diferentes. Los 6 elementos son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, y que si yo considerara 12 volvería a tener otra vez el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, y dejaría de cumplirse la condición de que los n elementos son distintos. Por tanto, n en este problema vale 6, que son los 6 dígitos con los que yo voy a organizar las parejas, las posibles parejas. Bueno, entonces vamos a aplicar la fórmula. La variación con repetición de n elementos con los que se forman grupos de tamaño r es igual a n elevado a la r. Y en nuestro siguiente paso lo que vamos a hacer es a reemplazar. Tenemos entonces que la variación con repetición de 6 elementos con los que se hacen grupos de A2 es igual a n, que vale 6, elevado a la r, que vale 2. Entonces, al resolver esta potencia tendríamos que esto es igual a 6 por 6, es decir, que la variación con repetición de 6 elementos con los que se forman grupos de A2 es igual a 36. ¿Qué quiere decir este 36? Este 36 nos indica todas las posibles parejas que pueden darse cuando yo lanzo dos dados, en este caso uno de color rojo y otro de color azul, y ellos caen. Entonces puedo tener 36 parejas posibles. ¿Cuáles son esas 36 parejas posibles? Entonces voy a organizar acá. Vamos a suponer que este es el dado rojo y este el azul. Entonces que caiga en el dado rojo el 1, en el azul también el 1, que es posible porque aquí se permite la repetición. Que caiga el 1 y ahora el 2. Esta es otra opción. Que caiga nuevamente el 1 en el rojo, pero que ahora caiga el 3 en el azul. Que caiga el 1 y que caiga el 4 en el azul, el 1 en el rojo y el 5 en el azul, el 1 en el rojo y el 6 en el azul. Nuevamente vamos a colocar aquí los dados rojo y azul, y ahora vamos a suponer que en el dado rojo cae el 2 y que aquí cae el 1, que cae el 2 y aquí puede caer el 2 en el dado azul, en el dado rojo cae el 2 y en el dado azul cae el 3, cae el 2 y en el azul cae el 4, en el dado rojo vuelve a caer el 2, pero ahora va a caer el 5 en el dado azul, en el dado rojo cae nuevamente el 2 y ahora va a caer el 6. Nuevamente, para seguir contando las 36 posibilidades, tendríamos otra vez dado rojo y azul. Vamos a suponer que cae el 3 en el dado rojo, el 1 en el azul, el 3 y el 2, el 3 nuevamente y el 3, que es posible, el 3 y el 4, el 3 y el 5 y el 3 y el 6. Estas son otras posibilidades. Y como ustedes han podido darse cuenta, pues hay 6 posibilidades cayendo el 1, 6 posibilidades cayendo el 2 en el dado rojo y 6 posibilidades cayendo el 3 en el dado rojo. Y si continuáramos escribiéndola, encontraríamos que cayendo el 4 en el dado rojo también tendríamos 6 posibilidades, que cayendo el 5 en el dado rojo nuevamente tendríamos 6 posibilidades, y finalmente que cayendo el 6 en el dado rojo y todas las otras opciones en el azul también tendríamos 6 posibilidades. Y si nosotros hacemos la sumatoria de estas posibilidades, que sería 6 más 6 12 más 6 18, aquí serían 24, 30 y 36, vamos a obtener 36 posibles parejas que pueden caer cuando yo lanzo dos dados, en este caso uno de color rojo y otro de color azul, y que coincide con el valor que se obtuvo al aplicar la fórmula de variaciones con repetición. Explicaré ahora un ejemplo 2, también de aplicación de las variaciones con repetición. El enunciado dice: si se lanzan 3 monedas al aire, ¿cuántas secuencias podrían formarse? Entonces vamos a analizar esta situación. Recordemos, se lanzan 3 monedas y es importante aquí revisar que en las monedas existen dos caras. Está
la cara denominada sello. El sello es donde aparece la nominación de la moneda y que voy a representar con S. Y la otra parte de la moneda es donde aparece el símbolo y este lado se denomina cara y que voy a representar con C. Entonces, ¿cuál es la situación? Se van a lanzar, por ejemplo, tres monedas de estas, tres monedas de 200 y vamos a mirar de cuántas maneras podrían darse las secuencias que se forman cuando se lanzan las tres monedas. Por ejemplo, una secuencia sería la siguiente, voy a colocar aquí primera moneda, segunda moneda, tercera moneda y podría ser una secuencia que caiga cara en la primera moneda, cara en la segunda moneda y sello en la tercera moneda y así podrían darse varias posibilidades de secuencia, que es lo que vamos a resolver a partir de la fórmula de variación con repetición, que es la aplicación de este problema. Entonces voy a revisar si este enunciado cumple con las características de las variaciones con repetición. Entonces decimos que la primera es que hay n elementos con los que se van a organizar grupos de tamaño R. Entonces analicemos. Recordemos que la n es con qué elementos se van a armar los grupos y si ustedes miran la secuencia que yo tengo aquí, pueden observar que el grupo o el ordenamiento se está armando o organizando con dos elementos. Uno se llama cara y el otro elemento es el sello, que obviamente son las dos partes de la moneda, de las monedas que vamos a lanzar. Eso quiere decir que n vale 2 porque n representa con qué elementos se hacen los grupos y r pues representa el tamaño de las secuencias o el tamaño de los grupos y como podemos ver en nuestro ejemplo, el tamaño de los grupos es 3. ¿Por qué razón es 3? Porque en este ejercicio estamos lanzando 3 monedas al aire, por tanto los grupos que se van a formar son de 3 elementos y la r entonces vale 3. Ahora miremos nuestra segunda condición. La segunda condición dice que los n elementos son distintos entre sí. Recordemos que n en este caso vale 2 y está representado por los dos elementos que tienen las monedas que son cara y sello y como es evidente estos dos elementos son distintos, o sea no hay repeticiones entre ellos, por tanto se cumple la condición 2 y ya vimos que la 1 también está dada. Ahora miremos la condición 3, dice el orden en los grupos de tamaño R es importante, entonces miremos si este orden es importante efectivamente. Entonces otra vez primera moneda, segunda moneda y tercera moneda y vamos a suponer que cae cara, cara, sello. Esta es una posible secuencia y yo podría tener la secuencia cara, sello, cara. Observen que en las dos secuencias hay dos caras y un solo sello, pero en la primera secuencia aparece sello en la tercera moneda, mientras que en esta secuencia el sello aparece en la moneda número 2. Por tanto, aunque se juega con los mismos tres elementos, como se cambia el orden, quiere decir que esta es una secuencia diferente, por tanto se cumple la condición 3 y es que el orden es importante. La cuarta condición es que en los grupos de tamaño R se permite, aquí recuerden que aquí se permite o tiene sentido repetir. ¿A qué me refiero con eso? A que miren por ejemplo esta secuencia, en esta secuencia tiene sentido repetir porque si yo estoy lanzando 3 monedas y en cada moneda solo tengo 2 posibilidades, entonces van a haber elementos repetidos en la secuencia, como en este caso, cara, cara, sello o cara, sello, cara, o podría tener incluso que todas las monedas cayeran en sello. Esta es una opción posible. Entonces, como se dan cuenta, en este ejercicio tiene sentido repetir porque las condiciones del problema obligan a que se dé la repetición en las secuencias. Y por último, en la quinta condición tenemos que el tamaño de n puede ser mayor, puede ser menor o puede ser igual al tamaño de r y en este caso tenemos que n vale 2 y que r vale 3. Se está cumpliendo la condición de que n es menor que r y esto es posible en las variaciones con repetición. Recordemos que estas dos últimas condiciones o características son las condiciones en las que las variaciones con repetición difieren de las variaciones
variaciones simples. Bueno, como ya tenemos analizado nuestro problema, vamos ahora a aplicar la fórmula para calcular cuántas son las posibles secuencias que tendríamos al lanzar tres monedas. Entonces tenemos que la variación con repetición de n elementos con los que se forman grupos de tamaño r es igual a n elevado a la r. Sabemos que n en nuestro ejercicio vale 2, que representa ¿quién? Representa cara y sello, que son los dos elementos con los que se hacen los ordenamientos, y que r vale 3 porque son las tres monedas que se están lanzando. Entonces, la variación con repetición de dos elementos con los que se forman grupos de A3 es igual a n, que vale 2, elevado a la r, que vale 3, es decir, que esto sería igual a 2 por 2 por 2. Recordemos que el exponente indica cuántas veces debe multiplicarse la base. Y tendríamos entonces 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Eso quiere decir que la variación con repetición de dos elementos con los que se forman grupo de 3 sería igual a 8. Quiere decir que vamos a tener 8 secuencias distintas posibles cuando yo lance las tres monedas al aire y quiera ver cuántas posibles secuencias se forman al caer. Entonces, ¿cómo vamos a formar esas 8 posibles secuencias? Entonces voy a colocar aquí los posibles ordenamientos. Voy a colocar aquí primera moneda, segunda moneda y tercera moneda. Entonces voy a suponer que cae primero. En todas las monedas va a caer, por ejemplo, sello, sello, sello. Luego vamos a suponer que cae sello, sello, pero en la tercera moneda cae cara. Esa es una posibilidad. Ahora que cae sello, cara y sello, o que cae cara, sello y sello. Observen que lo que yo hice en los ordenamientos fue dejar dos sellos posibles y que la cara empiece a cambiar de lugar a lo largo de las secuencias. Luego voy a escribir los otros ordenamientos posibles que serían con una secuencia similar, pero voy a suponer que primero van a caer en todas las monedas, van a caer cara, luego puede ser que caiga cara, cara y de último sello, y voy a empezar a desplazar el sello, entonces que caiga cara, sello, cara, y por último que caiga sello, cara y cara. Como ustedes pueden ver, aquí ya tenemos los 8 posibles ordenamientos. Miren, hay 4 y aquí tenemos los otros 4 para un total de 8 posibles secuencias que se pueden formar cuando yo lanzo 3 monedas al aire, sabiendo que cada moneda tiene dos posibilidades de caída, que es cara o puede caer sello, y podemos tener entonces estas 8 secuencias como las posibilidades de caída de esas 3 monedas. Como vemos, en estas secuencias el orden importa. Miren, estoy cambiando el orden de la cara en este caso y aquí el orden del sello, y además es obvio, o más bien es necesario que haya repetición, porque si yo tengo solo dos elementos, que en este caso es cara y sello, y voy a armar grupos de 3, obviamente eso implica que yo voy a tener que repetir elementos y que de hecho, dadas las condiciones del problema, los elementos pueden repetirse incluso en las 3 monedas, o sea, las 3 monedas podrían tener la misma cara en la caída, como en el caso de la primera secuencia, todo sello, o como en el caso de la segunda secuencia, que todos sean cara. Bueno, y estas posibilidades para determinar cuántas opciones tenemos al lanzar 3 monedas también se pueden construir haciendo uso del diagrama de árbol. Nuestro experimento sería el lanzamiento de 3 monedas y vamos a empezar a analizar cómo serían esas posibilidades de secuencia para la caída. Entonces analizamos cuando cae la primera moneda, y obviamente cuando cae la primera moneda tenemos dos posibilidades, y es que caiga cara o que caiga sello. Ahora vamos a mirar qué pasa cuando tenemos la caída de la segunda moneda, y obviamente también nos ofrece dos posibilidades, que es cara o sello, y acá tenemos las mismas dos, cara o sello. Y ahora analizamos qué pasaría cuando caiga la tercera moneda. Entonces cuando caiga la tercera moneda tengo nuevamente dos posibilidades acá, que es que caiga cara o que caiga sello. Acá también que caiga cara, que caiga sello. Aquí nuevamente cara
y sello, y aquí cara y sello. Entonces, como ya analicé la caída de las tres monedas, puedo contar las secuencias posibles, que serían cara, 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 sello, ahí llevaría 2, cara, sello, cara, cara, sello, 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 cara, cara, sello, cara, sello, 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 cara y sello, sello, sello. Entonces aquí tenemos nuevamente las 8 posibilidades que ya habíamos encontrado haciendo uso de la fórmula y escribiendo las secuencias, pero también aquí les muestro que estas secuencias se pueden establecer haciendo uso del diagrama de árbol.